Recoge una piedra, cualquier piedra. Sal afuera, agáchate, coge una, sosténla en la mano, nota lo pesada que es. Ahora déjame hacerte una pregunta que suena tan simple que quizás te rías de mí. ¿Está haciendo algo la piedra? La miras y dices, no, claro que no, simplemente está ahí, es una piedra. Pero quiero que pienses en eso un momento, porque la respuesta es más extraña de lo que imaginas. Dentro de esa piedra ahora mismo hay átomos, miles de millones, y miles de millones y miles de millones de ellos, todos apretados juntos, y la mayoría de esos átomos están perfectamente quietos. Bueno, no exactamente quietos, están vibrando, temblando, haciendo su pequeña danza térmica, pero estructuralmente son estables. El núcleo de cada átomo, ese pequeño núcleo denso en el centro, está bien. Ha encontrado un arreglo que le gusta y va a quedarse así durante millones de años, miles de millones de años, más tiempo del que ha existido la Tierra. Eso es estabilidad, y la damos completamente por sentada. Pero ahora déjame darte una piedra diferente. Esta parece igual, mismo tamaño, mismo peso más o menos, mismo color gris. No puedes notar la diferencia mirándola ni sosteniéndola, pero esta piedra es diferente. Esta piedra se está destruyendo a sí misma en silencio. Ahora mismo, mientras la sostienes, núcleos dentro de esta piedra se están rompiendo. Están escupiendo trozos de sí mismos, diminutas balas de materia y energía que salen disparadas en todas direcciones a velocidades tremendas. Y esas balas pueden atravesar tu piel, tus células, las moléculas delicadas que llevan las instrucciones para mantenerte vivo. Y aquí está la cosa, nunca lo sabrías, no sentirías nada. La piedra se siente igual en tu mano, no se calienta, no brilla, solo está ahí pareciendo igual que cualquier otra piedra del mundo mientras hace algo que podría matarte. Eso es la radiactividad. Y la pregunta que quiero explorar contigo hoy, la pregunta que resulta ser mucho más profunda y más aterradora y más fascinante de lo que parece a primera vista, es esta. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo puede un trozo de materia seguir haciendo esto? ¿Y qué hacemos cuando la respuesta es un número tan grande que rompe nuestra capacidad de pensar en el tiempo? Empecemos con lo que está ocurriendo realmente dentro de esa piedra. Tienes un núcleo. El núcleo está hecho de protones y neutrones apretados juntos increíblemente fuerte. Los mantiene ahí lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte, que como su nombre sugiere es muy fuerte a distancias muy cortas. Es la fuerza más poderosa que conocemos. Agarra esos protones y neutrones y los une en una pequeña bola. Pero hay un problema. Los protones tienen todos carga positiva y las cargas positivas se repelen, así que tienes esta repulsión electromagnética empujando todos los protones aparte y la fuerza fuerte tirando de todo junto. En un núcleo estable, esas dos fuerzas alcanzan una especie de tregua. Todo se equilibra. El núcleo está ahí feliz y no ocurre nada. Pero en ciertos núcleos, ciertas combinaciones de protones y neutrones, el equilibrio no está del todo bien. Hay demasiados protones o demasiados neutrones o simplemente demasiadas partículas en total. El núcleo está sobrecargado, está incómodo y eventualmente hace algo al respecto. Lo expulsa algo. Se lanza un trozo de sí mismo para intentar alcanzar un arreglo más cómodo. Hay tres formas principales en que hace esto. Y los físicos, siendo personas muy creativas, las nombraron con las tres primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta y gamma. Una partícula alfa es un trozo, dos protones y dos neutrones unidos. Eso es exactamente lo mismo que un núcleo de helio, lo cual te dice algo interesante de inmediato. El helio 4 es un arreglo extraordinariamente estable de partículas nucleares. Está tan fuertemente unido, tan cómodo, que cuando un núcleo grande y sobrecargado necesita perder peso, este es el paquete preferido que lanza por la borda. Así que cuando un núcleo grande e inestable sufre desintegración alfa, literalmente escupe un pequeño núcleo de helio a alta velocidad. El átomo original pierde 4 unidades de masa y 2 de carga. Se convierte en un elemento completamente diferente. El uranio se convierte en torio. El radio se convierte en radón. Así de simple, el átomo transforma su identidad a nivel más fundamental. Piensa en lo que eso significa. Empiezas con un elemento y terminas con otro. Ese era el sueño de los alquimistas, ¿verdad? Convertir el plomo en oro. Pues bien, la naturaleza lo hace todo el tiempo. Cada vez que un núcleo se desintegra, la alquimia es real. Solo que resulta ser incontrolable, involuntaria y produce no oro sino una cascada de otros elementos radiactivos, cada uno desintegrándose en el siguiente, como una fila de fichas de dominó cayendo a cámara lenta durante miles de años.
La desintegración beta es incluso más extraña. Un neutrón dentro del núcleo se convierte en un protón, y en el proceso expulsa un electrón. Espera un momento, no hay electrones en el núcleo. ¿De dónde vino el electrón? Fue creado ahí mismo en ese instante. La fuerza nuclear débil, que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, permite que un neutrón se transforme y un electrón surge a la existencia y sale disparado del núcleo a casi la velocidad de la luz. El átomo gana un protón, así que su número atómico sube en 1. Se convierte en el siguiente elemento de la tabla periódica. El carbono se convierte en nitrógeno. El estroncio se convierte en itrio. La fuerza débil baraja silenciosamente las cartas, y hay algo más que sale durante la desintegración beta. Algo que no pudimos detectar durante mucho tiempo. Algo tan espectral, tan reacio a interactuar con la materia que puede atravesar la Tierra entera sin tocar un solo átomo. El neutrino, o más precisamente, el antineutrino. Lleva algo de la energía y algo del momento y luego desaparece en el cosmos sin que lo volvamos a ver jamás. Cuando Wolfgang Pauli propuso por primera vez su existencia, dijo que había hecho una cosa terrible. Había postulado una partícula que nunca podría detectarse. Estaba equivocado al final, pero no por mucho. Y luego está la radiación gamma, que no es una partícula en absoluto, es un fotón, energía pura, una onda electromagnética de altísima frecuencia, mucho más energética que la luz visible, mucho más energética que los rayos X. Cuando un núcleo está en un estado excitado, inquieto después de una emisión alfa o beta, puede caer a un estado de menor energía emitiendo uno de estos fotones de rayos gamma. Nada sobre la composición cambia. El núcleo no pierde ningún protón ni neutrón. Simplemente libera energía como un diapasón que ha sido golpeado demasiado fuerte y se está calmando hasta el silencio. Ahora bien, estas 3 clases de radiación tienen personalidades muy diferentes cuando se trata de atravesar cosas. Las partículas alfa son grandes y pesadas. En el mundo subatómico son como balas de cañón, y las balas de cañón no van muy lejos en una multitud, chocan con las cosas y paran. Una hoja de papel puede detener una partícula alfa. La capa muerta exterior de tu piel puede detenerla. Así que podrías pensar, bueno, la radiación alfa suena inofensiva. Y desde el exterior, en su mayor parte lo es. Pero aquí está la trampa. Si inhales una sustancia emisora de alfa, si llega a tus pulmones, si la ingieres, si entra en tu cuerpo por cualquier vía, es devastadora. Toda esa energía se descarga en tu tejido a quemarropa. Cada partícula alfa es como una pequeña bola de demolición aplastando tus células desde dentro, y tu piel ya no está ahí para protegerte. Las partículas beta son más pequeñas, más rápidas, más penetrantes. Son electrones al fin y al cabo, miles de veces más ligeros que una partícula alfa. Pueden atravesar tu piel y penetrar varios centímetros en tu cuerpo. Una fina lámina de aluminio las detiene. Un abrigo de invierno ayuda. Pero de nuevo el escenario más peligroso es la exposición interna. Los rayos gamma atraviesan casi todo. Necesitas plomo grueso o varios metros de hormigón para bloquearlos de forma significativa. Son fotones, igual que la luz de esta habitación, excepto que con 1.000.000 de veces más energía por fotón. Atraviesan tu cuerpo como la luz del sol a través de una ventana, excepto que mientras lo hacen, arrancan electrones de los átomos en tus células, ionizan tus moléculas, rompen enlaces químicos, destrozan los peldaños de la escalera del ADN. Y así es como la radiación te hace daño. No por algún veneno misterioso, no por alguna maldición invisible, es física. Pequeñas partículas y ondas de energía volando a través de tu tejido, chocando con moléculas, desgarrando la maquinaria química que te mantiene vivo. Tu cuerpo puede reparar parte del daño. Tenemos enzimas que patrullan nuestro ADN buscando roturas y arreglándolas, pero si el daño llega demasiado rápido o golpea algo crítico, un gen que controla la división celular, por ejemplo, entonces tienes problemas. La célula empieza a dividirse cuando no debería. Eso es cáncer. O el daño es tan generalizado que las células simplemente mueren más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlas. Eso es el síndrome de radiación aguda. En cualquier caso, es física de principio a fin, solo partículas siguiendo las leyes de la naturaleza, haciendo lo que hacen las partículas, con consecuencias que son profundamente biológicas. Bien, hasta aquí entendemos qué es la radiación y por qué ciertos núcleos la producen. El núcleo está inestable, se reorganiza, escupe algo, suficientemente simple. Pero ahora viene la parte que hace todo mucho más interesante y mucho más difícil. ¿Cuándo ocurre?
Si te doy un solo átomo radiactivo y te pregunto cuándo se desintegrará este átomo concreto, la respuesta es que no tenemos ni la más mínima idea. No podemos predecirlo, no porque no seamos suficientemente listos, no porque necesitemos un instrumento mejor, es fundamentalmente incognoscible. La mecánica cuántica nos dice que la desintegración de un átomo individual es un evento verdaderamente aleatorio. No hay un reloj oculto dentro del núcleo contando hacia atrás, no hay una mecha ardiendo. El átomo simplemente tiene cierta probabilidad en cualquier momento dado de desintegrarse, y en algún punto lo hace. Pero ¿cuándo? Nadie lo sabe. Ni siquiera, si puedo decirlo así, el propio átomo. Esta es una de las cosas más profundas de la mecánica cuántica. No es que seamos ignorantes, es que no hay nada que saber. El universo a este nivel funciona con probabilidades, pero aquí está la parte hermosa. Si te doy no un átomo sino 1 billón de ellos, de repente puedo decirte algo muy preciso. No puedo decirte qué átomos se desintegrarán, pero puedo decirte cuántos. En un tramo de tiempo dado, casi exactamente la mitad de ellos se desintegrarán. Luego en el siguiente tramo de igual duración, la mitad de los que quedan se desintegrarán. Luego la mitad otra vez y la mitad otra vez. Esta es la vida media. Y es uno de los números más importantes de toda la física nuclear. Déjame asegurarme de que ves cómo funciona esto porque no es obvio. Supongamos que tengo 1000 átomos de algún isótopo radiactivo y la vida media es de 1 hora. Después de 1 hora aproximadamente 500 átomos se han desintegrado. Quedan 500. Después de otra hora, aproximadamente 250 se han desintegrado. Quedan 250. Otra hora, 125. Y así sucesivamente. El número sigue dividiéndose por la mitad. Nunca llega exactamente a 0, pero se acerca cada vez más. Piénsalo así. Imagina que tienes un estadio lleno de gente, 100.000 personas, y cada persona está lanzando una moneda una vez por hora. Cara, te quedas en tu asiento. Cruz, te vas. Después de 1 hora, aproximadamente la mitad del estadio está vacío. Después de 2 horas, la mitad de los que quedaban también se han ido. El estadio se vacía. No de golpe, sino de esta manera lenta, implacable y exponencial. Y la cosa extraña es que las personas que quedan no son de alguna forma más resistentes que las que se fueron. Cada persona, cada átomo tiene exactamente la misma probabilidad de sacar cruz la próxima vez. Los que todavía están sentados después de 5 rondas no son especiales. Simplemente tuvieron suerte. 5 caras seguidas. Ocurre. Pero su suerte no durará. Esto es genuinamente una de las cosas más bizarras del mundo cuántico. Cada evento individual es aleatorio, impredecible, incognoscible de antemano. Y sin embargo el comportamiento colectivo es matemáticamente preciso. Puedes predecir la vida media de una sustancia con muchas decimales. Puedes poner tu reloj en hora por ello. Pero no puedes ni siquiera en principio predecir cuándo se desintegrará ningún átomo individual. La certeza surge de la aleatoriedad, el orden del caos. Me parece hermoso, pero hay una consecuencia práctica de esta desintegración exponencial, y es la consecuencia que importa para nuestra historia. Después de una vida media queda la mitad de la radiactividad original, después de 2 vidas medias 1/4, después de 3 1/8, después de 10 vidas medias, estás en aproximadamente 1 parte por 1000. Eso significa que la radiactividad ha caído a aproximadamente 1/10 parte del 1% de lo que era. Para la mayoría de los propósitos prácticos, después de 10 vidas medias, el material es esencialmente inofensivo. ¿Cuánto tiempo son 10 vidas medias? Pues depende completamente del isótopo del que estés hablando. Y aquí es donde los números empiezan a volverse verdaderamente inquietantes. Diferentes isótopos radiactivos tienen vidas medias enormemente diferentes. Algunos tienen vidas medias medidas en fracciones de segundo, surgen a la existencia y han desaparecido antes de que puedas parpadear. El yodo 131, que se usa en tratamientos médicos, tiene una vida media de aproximadamente 8 días. En un par de meses ha desaparecido esencialmente. El estroncio 90 tiene una vida media de aproximadamente 29 años. El cesio 137 aproximadamente 30 años. Estos son los isótopos que salen de los reactores nucleares como productos de desecho. Y no son simplemente genéricamente peligrosos. Son específicamente, inteligentemente peligrosos de una manera que casi parece diseñada por una inteligencia maliciosa. El estroncio está directamente debajo del calcio en la tabla periódica. Eso significa que se comporta químicamente de forma casi idéntica al calcio. ¿Y qué hace tu cuerpo con el calcio? Lo pone en los huesos. Así que si el estroncio 90 llega al suministro de alimentos, a la leche, al agua, tu cuerpo lo absorbe pensando que es calcio y lo deposita en tu esqueleto.
y ahí se queda, incrustado en tus huesos, irradiando tu médula ósea desde dentro durante décadas. Tu médula ósea es donde fabricas las células sanguíneas. Irradila el tiempo suficiente y obtienes leucemia. Esto no es teórico. Después de las pruebas de armas nucleares de los años 50 y 60, el estroncio 90 apareció en la leche por todo el mundo. La gente lo midió en los dientes de los niños. El cesio 137 imita al potasio. Tu cuerpo lo absorbe de la misma forma que absorbe el potasio y lo distribuye por tus músculos y tejidos blandos. Te irradia desde dentro por todas partes. 30 años es su vida media. Después de 10 vidas medias, aproximadamente 300 años, la actividad ha caído por un factor de aproximadamente 1000. No es perfectamente seguro, pero se está acercando a inofensivo. Si esa fuera toda la historia, no tendríamos mucho problema. 300 años es mucho tiempo, pero las civilizaciones pueden manejarlo. Tenemos edificios así de antiguos. Tenemos instituciones así de antiguas. Podrías imaginarte manteniendo un depósito de residuos vigilado y mantenido durante 300 años. No es fácil, pero es concebible. Pero esa no es toda la historia, ni de lejos, porque en ese mismo residuo nuclear junto al cesio y el estroncio hay otras cosas. Plutonio 239, vida media 24.000 años. Neptunio 237, vida media 2 millones de años. Yodo 129, vida media casi 16 millones de años. Tecnecio 99, vida media 220.000 años. Deja que esos números te calen un momento. 24.000 años. Ese no es un tramo de tiempo que ninguna civilización humana haya gestionado jamás. No es un tramo de tiempo que podamos imaginar correctamente. La totalidad de la historia humana registrada, desde los primeros trazos en tablillas de arcilla hasta el presente, es aproximadamente 5.000 años. El plutonio 239 permanecerá peligrosamente radiactivo durante más de 4 veces ese tiempo. La vida media del Neptunio es mayor que toda la existencia de nuestra especie. Y recuerda, una vida media no es el tiempo que tarda en volverse seguro, es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad. Después de una vida media todavía tienes la mitad del material. Después de 2 vidas medias, un cuarto. Para que la radiactividad caiga a niveles genuinamente despreciables, normalmente necesitas de 10 a 20 vidas medias. Para el plutonio eso significa algo así como 250.000 de años. Creamos estas sustancias, las extrajimos del uranio en reactores, y ahora tenemos que mantenerlas alejadas de todo ser vivo durante un periodo de tiempo tan vasto que el concepto de planificarlo se vuelve casi absurdo. ¿De dónde vino todo esto? Déjame retroceder. En la década de los 40, aprendimos a dividir el átomo de uranio en una reacción en cadena controlada. Eso es lo que hace un reactor nuclear. Un neutrón golpea un núcleo de uranio 235. El núcleo se divide en 2 núcleos más pequeños, libera un par de neutrones más, y esos neutrones van a dividir más núcleos. Cada división libera energía, una cantidad tremenda de energía. Una sola fisión libera algo así como 200 millones de electronvoltios. Eso no suena a mucho, pero hay muchos átomos en una barra de combustible. Cuando lo sumas todo, una tonelada de combustible de uranio produce aproximadamente tanta energía como quemar 15.000 toneladas de carbón. Eso es una densidad de energía casi milagrosa, y no produce dióxido de carbono en el punto de generación, sino yin, sin ceniza lloviendo sobre los barrios. La energía que estaba bloqueada en la fuerza nuclear, manteniendo juntos esos protones y neutrones desde que esos átomos fueron forjados dentro de una supernova hace miles de millones de años, de repente sale volando como calor. Capturamos ese calor, hervimos agua, giramos una turbina, producimos electricidad. Es un proceso asombrosamente elegante. Pero esos 2 núcleos más pequeños que quedan después de la división, los productos de fisión, no son estables. Están todos mal. Tienen demasiados neutrones para su nuevo tamaño más pequeño. El uranio 235 tiene una proporción de neutrones a protones que funciona para un elemento pesado. Pero cuando lo partes por la mitad, los núcleos de tamaño medio resultantes heredan demasiados neutrones, y así son intensamente radiactivos. Inmediatamente empiezan a desintegrarse, intentando arreglarse, intentando desprender neutrones o convertirlos en protones mediante desintegración beta. Y producen todo un zoológico de isótopos inestables. Cesio 137, estroncio 90, tecnecio 99, yodo 129 y más. Docenas de especies diferentes, todas radiactivas, todas desintegrándose a sus propios ritmos, todas produciendo sus propios tipos de radiación. Además, algo del uranio en el reactor absorbe neutrones sin dividirse.
El neutrón simplemente se pega. ¿Y qué ocurre cuando un átomo de uranio 238 absorbe un neutrón? Se convierte en uranio 239, que sufre desintegración beta, hasta neptunio 239, que sufre desintegración beta de nuevo, hasta plutonio 239. Acabamos de crear un elemento que apenas existe en la naturaleza, un elemento con una vida media de 24.000 años y un talento para sostener reacciones en cadena nucleares. Así fue como se produjo el plutonio para las armas nucleares. También es lo que se acumula gradualmente en cada reactor nuclear en funcionamiento, junto con el americio, el curio y el neptunio. Estos son los elementos transuránicos, más pesados que el uranio, creados artificialmente y tienen esas vidas medias aterradoras que mencioné. Así que cada vez que funciona un reactor, cada vez que produce electricidad, también produce este brebaje de subproductos radiactivos. Cuando las barras de combustible están agotadas, cuando han estado en el reactor el tiempo suficiente para que la reacción en cadena empiece a ralentizarse, se sacan. Son ferozmente radiactivas. Si te pusieras junto a una barra de combustible recién retirada sin protección, recibirías una dosis letal de radiación en segundos, no en minutos, en segundos. Los rayos gamma que emanan de esa barra son tan intensos que abrumarían tus células antes de que tu cuerpo tuviera tiempo de registrar el dolor. Así que las barras van bajo el agua. Se sumergen en piscinas profundas de hormigón armado con revestimiento de acero y se sientan bajo unos 12 metros de agua. El agua hace dos cosas: absorbe la radiación y evacúa el calor. Porque estas barras están calientes, no solo radiactivamente calientes, sino térmicamente calientes. La desintegración de todos esos productos de fisión genera calor real, suficiente para hervir el agua si los sistemas de refrigeración fallaran, suficiente para fundir el revestimiento de la barra de combustible, suficiente para causar una liberación catastrófica de material radiactivo a la atmósfera. Eso es esencialmente lo que ocurrió en Fukushima. La refrigeración falló, el agua se evaporó y las consecuencias se extendieron por toda una región. Después de varios años en la piscina, los isótopos de vida corta se han desintegrado en su mayor parte, y las barras pueden trasladarse a contenedores secos, grandes cilindros de acero y hormigón de unos 6 metros de altura, cada uno pesando 100 toneladas o más. Estos se sientan sobre losas de hormigón en los emplazamientos de los reactores, detrás de vallas, cerca de autopistas, cerca de ciudades, cerca de ríos. En Estados Unidos hay actualmente más de 80.000 toneladas de combustible nuclear gastado almacenado en varios emplazamientos. 80.000 toneladas, y la pila crece en aproximadamente 2.000 toneladas cada año. Y ahí esperan. Porque aquí está el problema que nadie ha resuelto. Después de más de 60 años de energía nuclear comercial, después de construir cientos de reactores en todo el mundo, después de producir cientos de miles de toneladas de residuos de alta actividad, todavía no existe una solución permanente para qué hacer con ellos. Sabemos cómo hacer los residuos, no sabemos dónde ponerlos. La idea desde finales de los años 50 ha sido la eliminación geológica profunda. Cavas un agujero muy profundo en roca muy estable y entierras los residuos ahí abajo, muy por debajo del nivel freático, lejos de cualquier terremoto, lejos de cualquier cosa que pudiera romper el confinamiento, y los sellas y te vas. Y la roca los mantiene aislados de la biosfera durante el tiempo que necesiten estarlo. En Estados Unidos eligieron un lugar llamado Yucca Mountain en Nevada, aproximadamente a 160 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Una cresta de 6 millas de toba volcánica en el desierto, rodeada en 3 lados por una zona de pruebas de la Fuerza Aérea. La roca es toba volcánica soldada, forjada en antiguas erupciones, relativamente impermeable al agua, sentada en uno de los lugares más secos del continente. Pasaron décadas estudiándola, perforando sondeos, analizando la roca, mapeando cada falla dentro de 80 kilómetros, modelando la hidrología, intentando entender cómo se mueve el agua a través de la montaña durante 100.000 años. El plan era excavar 180 kilómetros de túneles, aproximadamente la longitud del metro de Nueva York, a 1 kilómetro bajo la superficie, y llenarlos con cápsulas de residuos especialmente diseñadas. Las cápsulas durarían unos pocos siglos. Después de eso, la propia roca haría el trabajo, manteniendo el material en desintegración aislado del nivel freático, de la superficie, de todo ser vivo. Gastaron aproximadamente $15.000 millones en el proyecto. 15.000 millones. Y los túneles están vacíos, porque ocurrió la política. Nevada no lo quería. Nadie lo quería en su estado. El gobernador lo combatió. Los senadores lo combatieron.
Los presidentes fueron de un lado al otro. El Congreso discutió, lo aprobó, luego le retiró la financiación. Y a día de hoy Yucca Mountain está ahí en el desierto. Un monumento a medio construir a un problema que nadie quiere asumir. Los residuos siguen sentados en esas piscinas temporales y contenedores secos en los emplazamientos de reactores por todo el país. 76 emplazamientos de reactores en 34 estados. Algunas de esas piscinas tienen combustible gastado que ha estado esperando ahí durante décadas en contenedores diseñados para almacenamiento temporal, junto a ríos, junto a ciudades, junto a autopistas. Es una solución temporal que se ha vuelto permanente por defecto, no porque alguien decidiera que era una buena idea, sino porque nadie pudo ponerse de acuerdo en una mejor. Mientras tanto, en Nuevo México hay un lugar llamado la Planta Piloto de Aislamiento de Residuos. La llaman WIPP. Es un repositorio para un tipo diferente de residuo nuclear, el residuo transuránico de la producción de armas. Está enterrado a 650 metros bajo tierra en un depósito de sal antigua que ha sido geológicamente estable durante aproximadamente 250 millones de años, una cuarta parte de 1.000 millones de años. Cuando esas capas de sal se estaban formando, los dinosaurios todavía no habían aparecido en la Tierra. Los continentes todavía estaban unidos en una sola masa que llamamos Pangea, y la sal simplemente ha estado ahí sentada sin perturbarse desde entonces. La sal es un material excelente para este propósito, porque se comporta casi como un fluido muy lento bajo la presión de toda esa roca encima. Con el tiempo la sal se mueve hacia adentro y se cierra alrededor de los contenedores de residuos, encapsulándolos en una tumba cristalina impermeable. La naturaleza hace el sellado por ti. No se necesita ingeniería humana, solo paciencia y geología. Pero incluso ahí, incluso con la geología más estable que podemos encontrar, nos enfrentamos a un problema que no tiene nada que ver con la física, tiene que ver con el tiempo y con las personas. Considera esto. Incluso si construimos el repositorio perfecto, incluso si enterramos los residuos en roca que no se moverá durante 1.000.000 de años, incluso si los contenedores aguantan y la geología coopera, todavía está la pregunta de qué ocurre arriba. ¿Qué les ocurre a nosotros, a nuestras civilizaciones, a nuestros idiomas, a nuestra comprensión misma de lo que está enterrado ahí abajo? 10.000 años. Ese es el estándar regulatorio que fijó la Agencia de Protección Ambiental para las señales de advertencia en un repositorio de residuos. La instalación debe comunicar su peligro durante al menos 10.000 años. Más tarde, un tribunal lo aumentó a 1.000.000 de años, pero empecemos solo con 10.000, porque incluso eso es asombroso. Déjame darte algunos puntos de referencia. Hace 10.000 años, los seres humanos acababan de inventar la agricultura. Se plantaban los primeros cultivos en el creciente fértil. Todavía no habíamos construido Stonehenge, no habíamos inventado la escritura. La escritura solo tiene unos 5.000 años. La rueda no existía. Todos los idiomas que se hablan hoy todavía no habían nacido. El latín que pensamos como antiguo no surgiría durante otros 8.000 años. Ninguna nación, ninguna cultura, ninguna religión que existe ahora existía entonces. Piensa en los artefactos humanos más antiguos que has visto personalmente. Quizás una pintura rupestre, quizás una vasija de arcilla en un museo. Esos nos parecen imposiblemente viejos y tienen quizás unos pocos miles de años. Estamos hablando de 2 veces eso o más. Ahora piensa en lo que ha ocurrido solo en los últimos 500 años. Colón navegó, se inventó la imprenta, ocurrió la revolución científica. Pasamos de las carretas tiradas por caballos a los aviones a reacción. Pasamos de la alquimia a la electrodinámica cuántica. Dividimos el átomo. Caminamos en la luna. 500 años. Eso es una 20ª parte del horizonte temporal del que estamos hablando. La tasa de cambio en la civilización humana es tan rápida, tan impredecible, tan violenta que proyectarse hacia adelante incluso unos pocos cientos de años es pura fantasía. Y sin embargo tenemos que hablar con personas dentro de 10.000 años. Tenemos que dejarles un mensaje que diga clara e inequívocamente: no caben aquí. Lo que está enterrado aquí os matará. Y tienen que creernos, y tienen que entendernos, y tienen que importarles. Piensa en lo difícil que es esto. El símbolo de radiación, esa forma de 3 aspas sobre fondo amarillo que usamos para significar peligro, material radiactivo. Las investigaciones sugieren que solo aproximadamente el 6% de la población mundial reconoce hoy lo que significa ese símbolo. Y eso es ahora, mientras todavía estamos usando tecnología nuclear. Imagina lo que significará dentro de 10.000 años. No significará nada. Solo será otro dibujo antiguo. En 1981,
El Departamento de Energía creó algo llamado el Grupo de Trabajo de Interferencia Humana. Reunieron a lingüistas, antropólogos, físicos, artistas, escritores de ciencia ficción, ingenieros, y les hicieron esta pregunta: ¿cómo envías una advertencia a través de 10.000 años? Las propuestas que surgieron son algunas de las ideas más extraordinarias que he encontrado jamás, y revelan algo profundo sobre los límites de la comunicación humana. Un grupo propuso construir un enorme paisaje de arquitectura amenazante alrededor del lugar de entierro. No arquitectura hermosa, no grandiosa ni noble ni acogedora, deliberadamente hostil, deliberadamente incorrecta. Un diseño se llamó el campo de púas, un paisaje de púas masivas de hormigón, cada una más alta que una persona, saliendo del suelo en ángulos jagged y violentos, extendiéndose en todas direcciones hasta donde alcanza la vista. Nada crece entre ellas, no hay camino a través de ellas, no apuntan a ningún lugar útil, no conmemoran nada. Solo están ahí, agresivas e inútiles, diciendo con cada ángulo y cada sombra: este lugar quiere hacerte daño. Vete. Otro diseño propuso enormes montículos de tierra en forma de rayos, visibles desde el aire, irradiando hacia afuera desde el centro del lugar. Desde 1 kilómetro de altura parecerían que el propio paisaje estaba enojado, como si la tierra hubiera sido golpeada por algo terrible y la herida no hubiera sanado. Una tercera propuesta era simplemente una vasta losa de basalto negro o cemento negro teñido cubriendo todo el lugar. En el desierto bajo el sol de Nuevo México, esta losa absorbería calor todo el día y lo irradiaría de vuelta toda la noche. La temperatura de la superficie sería insoportable. Nada podría crecer en ella. Nadie podría vivir en ella. Nadie podría cultivarla. Solo una gran oscuridad, nada. Un vacío en el paisaje. Un lugar donde la tierra ha sido asesinada. Y redactaron un mensaje para grabarlo en piedra en todos los idiomas conocidos y en imágenes y en símbolos. El mensaje dice así: este lugar es un mensaje, y parte de un sistema de mensajes. Presta atención. Enviar este mensaje era importante para nosotros. Nos considerábamos una cultura poderosa. Este lugar no es un lugar de honor. Ningún acto muy estimado se conmemora aquí. Nada de valor está aquí. Lo que está aquí era peligroso y repulsivo para nosotros. Este mensaje es una advertencia sobre el peligro. El peligro está en un lugar particular. Aumenta hacia un centro. El centro del peligro está aquí, de un tamaño y forma particular, y bajo nosotros. El peligro sigue presente en tu tiempo como lo estaba en el nuestro. El peligro es para el cuerpo y puede matar. La forma del peligro es una emanación de energía. El peligro solo se libera si perturbes sustancialmente este lugar físicamente. Léelo otra vez. Deja que cale de verdad. Es a su manera uno de los documentos más notables que se hayan redactado jamás. Es un intento de hablar a través de un abismo de tiempo tan vasto que todas las demás formas de comunicación se habrán convertido en polvo. No asume nada sobre el lector excepto que está vivo, que tiene un cuerpo que puede ser dañado y que podría posiblemente escuchar, pero hay un problema. Y esto es lo que me mantiene despierto por las noches. Cuanto más impresionante hagas el monumento, más probable es que alguien sienta curiosidad por él. A lo largo de toda la historia, ¿qué han hecho los seres humanos cuando encuentran una estructura antigua que parece importante y prohibida y posiblemente peligrosa? Cavan, exploran, investigan. Abrimos las pirámides. Excavamos tumbas en el Valle de los Reyes a pesar de las maldiciones talladas en los umbrales. Cada tumba de faraón fue saqueada dentro de siglos de ser sellada a pesar de los mejores esfuerzos de los constructores. Howard Carter fue advertido por una inscripción en la entrada de la tumba de Tutankamón. Entró de todas formas. Por supuesto que lo hizo. Eso es lo que hacen los seres humanos. El mero acto de construir algo grande e imponente y decir que esto es importante y peligroso crea en la mente humana la sospecha irresistible de que algo valioso yace dentro. Cuanto más dices que este lugar es peligroso y poderoso, más pensará algún futuro arqueólogo o cazador de tesoros o adolescente curioso con una pala. Apuesto a que hay algo que vale la pena encontrar ahí dentro. Nuestra psicología trabaja en nuestra contra. Nos atraen los misterios. Nos atraen los lugares prohibidos. Cada puerta cerrada es una invitación a encontrar la llave. El lingüista Thomas Sebeok tuvo una idea diferente. Propuso crear lo que llamó un sacerdocio atómico. Una orden de élite que se perpetúa a sí misma, como la Iglesia Católica, que transmitiría el conocimiento de la ubicación y el peligro de los residuos a través de rituales y mitos, pasándolo de generación en generación, siglo tras siglo.
La Iglesia ha mantenido su mensaje durante casi 2000 años, razonó. Quizás una institución similar podría durar 10.000. Y luego estaba quizás la propuesta más extraña de todas. Dos filósofos, un escritor francés llamado François Bastide y un semiótico italiano llamado Paolo Fabri, sugirieron criar gatos genéticamente modificados que cambiarían de color en presencia de material radiactivo. La idea era que los gatos han vivido junto a los seres humanos durante al menos 9000 años, a través del ascenso y la caída de imperios, a través de catástrofes y revoluciones y plagas y eras de hielo y de todo lo demás. Sobrevivieron al colapso de Egipto, sobrevivieron a la caída de Roma, sobrevivieron a la peste negra. Los gatos son posiblemente una de las características más persistentes de la vida doméstica humana. Son más difíciles de eliminar que cualquier institución, cualquier idioma, cualquier religión. Así que crías estos gatos de los rayos como los llaman, y luego siembras la cultura con canciones e historias y cuentos de hadas sobre ellos, rimas infantiles, leyendas, historias alrededor de la hoguera. Cuando el gato cambie de color, corre. No preguntes por qué, no investigues, solo corre. No necesitas entender la física nuclear, no necesitas leer un idioma, no necesitas saber qué es un átomo o qué hace la radiación a tu ADN. Solo necesitas recordar la canción que tu abuela te enseñó sobre el gato que cambiaba de color, y necesitas confiar en que la canción es importante, aunque no tengas ni idea de por qué. ¿Es eso una locura? Quizás, probablemente, pero es más una locura que asumir que un monumento de piedra sobrevivirá 10.000 años de erosión, terremotos, glaciaciones y vandalismo humano. Es más una locura que asumir que el español, el inglés o el chino todavía se hablarán. Es más una locura que confiar en que alguna institución humana durará 5 veces más de lo que ya ha durado la Iglesia Católica. Todo el problema es una locura. Ese es el punto. La escala de tiempo del problema ha superado la escala de tiempo de cada solución que sabemos construir. Y aquí es donde quiero que pienses cuidadosamente, porque creo que esto nos dice algo importante sobre la física y sobre nosotros mismos. No tuvimos que crear este problema. La naturaleza produce materiales radiactivos, por supuesto. La corteza terrestre contiene uranio y torio. Han estado ahí desde que se formó el planeta y seguirán ahí mucho después de que nos hayamos ido. Pero están dispersos, en concentraciones trazas repartidas entre miles de millones de toneladas de roca. No son peligrosos porque están diluidos. Lo que hicimos con la tecnología nuclear fue reunirlos. Concentramos la radiactividad. Tomamos mineral de uranio difuso y lo enriquecimos, y dividimos y creamos isótopos que no existen en la naturaleza. Isótopos con vidas medias brutales y tasas de desintegración intensas. Y los comprimimos en un solo lugar. Tomamos algo que la Tierra había esparcido finamente por toda su corteza y lo apretamos en cápsulas. Y ahora no podemos volver a meter la pasta dental en el tubo. No existe ningún proceso químico que pueda cambiar una vida media. Quiero que entiendas esto realmente porque la gente a veces no aprecia lo absoluto que es. No puedes quemar residuos radiactivos y hacerlos seguros, no puedes disolverlos en ácido y neutralizarlos, no puedes congelarlos, no puedes hervirlos, no puedes aplastarlos con una prensa hidráulica, no puedes hacerlos reaccionar con ninguna sustancia en la Tierra y hacer que desaparezca la radiactividad. ¿Por qué no? Porque la química trata con los electrones en el exterior del átomo. Las reacciones químicas implican que los átomos comparten, intercambian o reorganizan sus nubes de electrones. Eso es todo lo que es la química. El núcleo está ahí sentado en el centro, 100.000 veces más pequeño que la nube de electrones, sin tocar, sin afectar, ni siquiera consciente de que ha ocurrido una reacción química. Es como intentar cambiar el motor de un coche repintando la carrocería. El motor no sabe y no le importa. Para cambiar un núcleo necesitas reacciones nucleares, y esas requieren energías millones de veces mayores que cualquier reacción química. Hay investigación sobre lo que se llama transmutación. Bombardear isótopos de larga vida con neutrones en reactores especiales para convertirlos en otros de vida más corta. La idea es que tomas algo como el Neptunio 237 con su vida media de 2 millones de años y lo golpeas con suficientes neutrones para que fisione en trozos más pequeños, con vidas medias mucho más cortas. Suena elegante en principio. En la práctica es caro, técnicamente difícil, produce sus propios residuos secundarios y no puede aplicarse a todos los isótopos problemáticos. Pero el punto fundamental se mantiene. Los residuos que hemos creado existen. Las vidas medias son las que son. No podemos negociar con un núcleo. No podemos apelar a su mejor naturaleza. No podemos aprobar una ley que cambie el valor de una constante de desintegración. La física no vota.
Los átomos harán lo que hacen los átomos, y tenemos que lidiar con las consecuencias.